¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, perdón. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios. Para mí es un privilegio porque es un alimento dado por Dios el poder servirle. Porque para esto fui llamado, fui diseñado como creación de Dios y en este camino he encontrado luz, he encontrado paz, he encontrado gozo, he encontrado sombra, he encontrado misericordia, he encontrado protección. Y así, bendito hermano y bendita hermana, soy hoy un testimonio para decirle en dónde están las riquezas y las bendiciones verdaderas mediante la bendita palabra que Dios me permite día con día. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios como siervo suyo que me permita ser en esta hora, en esta enseñanza, un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. Le he rogado y le he pedido para que cada enseñanza que Dios me permite, con todo temor delante de Él, dé un fruto de vida, toque corazones. Le he pedido a Dios por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados para encontrar por Dios estas enseñanzas, por este medio o por cualquier otro medio, sin importar el medio, pero que sea santo, que sea puesto por Dios y que su bendita enseñanza, su bendita palabra, llegue como una espada de doble filo a tocar sus corazones para que puedan y podamos discernir el camino de la luz que nos lleva a la vida eterna. Así son los deseos de su siervo, sobre todo en estos tiempos proféticos de apostasía, de principios de dolores de parto y que ya viene la gran tribulación. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, a los pies de Dios, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 5 del libro de Esther, capítulo 2, versículo 5. Vuelvo a repetir, el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5. Bendito hermano y bendita hermana, estamos viendo proféticamente cómo Dios desechó, o el rey Asuero desechó a la reina Basti. Dios me ha permitido a los que van dando un seguimiento enseñar conforme vamos escudriñando cada versículo. Los que van encontrando por primera vez estas enseñanzas, yo le aconsejo que empiece desde el principio, desde Esther 1, para que pueda entender. Y a los que van dando un seguimiento, pues ya vimos cómo proféticamente Dios desechó al primer pueblo y vino también a buscar un pueblo por medio de una iglesia que el rey constituyó y por medio del Nuevo Testamento, que fueron cartas para temer, para sujetarnos. Y la iglesia que se dedica a ataviar. Bueno, en el versículo 5 dice: Había en Susa residencial real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Fíjense toda la enseñanza que vamos a ver de Dios, bendito hermano. Cuando dice había, fíjense bien en dónde habitaba este varón. En Susa, residencial real. Un varón judío. Ahora, recordemos, judío. ¿De dónde viene la palabra judío? ¿Qué es un judío? En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las 12 tribus, en el libro de Génesis,
nunca se habla de judíos. Se habla de hebreos. Nunca se habla de judíos. En el tiempo de los reyes, ya después de los 12 hijos de Jacob, que el cuarto hijo de Jacob fue Judá, el cuarto hijo de Jacob, de los 12 patriarcas. Y genealógicamente, en el conocimiento de la Biblia, de esta tribu de Judá viene Isaí, que es el padre de David, el segundo rey que gobernó Israel. Porque el primer rey fue Saúl, pero Dios lo desechó. Y Dios, que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y Dios hizo un pacto con David, y David cumplió el pacto y sacó una descendencia o una simiente de puros reyes, hasta venir Cristo Jesús. Entonces, por esta tribu se les da el conocimiento a este pueblo de judíos. Ahora, un judío verdadero, porque yo vengo de la tribu de Judá, espiritualmente, porque Cristo Jesús es mi rey, me compró y me hizo en este camino, y Jesús viene de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá es la promesa de reyes, de puro rey. Y hoy, como ayer veíamos, del eunuco, Dios nos ha dado la bendición para poder gobernar. Bien, en Romanos, en el Nuevo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, dice la palabra que no es judío el que lo es en el exterior. Ya en el Nuevo Pacto, judío no es el que tiene la circuncisión en el prepucio, en la carne. Ya no. Ya Dios no los reconoce como pueblo. Judío es el que está circuncidado en el corazón. Y la circuncisión en el corazón es que cuando se me presentó el evangelio de la salvación, creí y morí, tomé mi cruz, me bauticé para entregarme a Dios. Esa es la circuncisión, porque en ese momento que el evangelio me dio esta riqueza, fui resucitado espiritualmente y Dios me adoptó como su hijo, porque la circuncisión hoy que nosotros tenemos es la cruz, es no andar en la carne. Esa es la señal para que Dios nos reconozca como hijos de Dios. Ahora, los que estamos, o los que somos judíos, no en el exterior, sino en el interior, como dicen Romanos, nos hemos acercado a la ciudad que no se puede palpar. Nos hemos acercado a donde está nuestro rey, a la capital, al monte que no se puede salir. ¿Sabe qué significa Jerusalén? Tierra de paz, o Shalem, tierra de paz. Y en el mundo hay aflicción, hay amargura, hay guerra, hay enemistad con Dios. Los que hemos sido circuncidados y somos judíos verdaderos, habitamos en el monte, habitamos en la ciudad celestial, habitamos en donde está Cristo Jesús. Entonces, aquí va a representar, bendito hermano y bendita hermana, un verdadero siervo, así como Basti, así como Esther representan la iglesia. Dios utiliza muchas historias vivas para representar a la iglesia de una u otra manera, y cómo debe de ser la iglesia, y el fruto que debe tener una iglesia, y las bendiciones que tiene una iglesia. Bien, entonces dice, cuyo nombre era Mardoqueo. Y siempre los nombres tienen simbolismo. Ahora, hijo de Jair. Cuando la Biblia nos dice hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, ¿sabe usted lo que significa? Porque siempre Dios utiliza estos términos para representar a un verdadero siervo o a un verdadero profeta, a uno que no pecaba. David, Salomón, etc. Siempre su linaje.
Pero ¿sabe qué significa eso? Porque todo tiene significado. Que en Éxodo capítulo 20, Dios le dijo al pueblo, a su pueblo, y le sigue diciendo, dice, yo te voy a traer bendición o maldición. Si tú cumples mis mandamientos y los guardas, te bendeciré hasta la tercera y cuarta generación. Que estamos viendo aquí las generaciones. Yo te voy para allá. Pero haré misericordia a millares de los que guardan. Y haré maldición a los que no guarden mis mandamientos. Ahora, los que no guardaban sus mandamientos no aparece linaje. Le voy a decir por qué. Una verdadera iglesia en el Nuevo Testamento y que alguien que haya llegado como primogénito a empezar una obra en alguna parte, por ejemplo, yo fui primogénito, fui el primero que llegué aquí a San Bartolo, a Tepehuacán, a esta colonia. Fui el primero. Y de aquí Dios me ha permitido trabajar, ¿verdad? Y si yo muero, mi nombre no es borrado del libro de la vida. Y los hijos que Dios me ha permitido tener, y hijos espirituales, no engendrados por mí, ¿verdad? Sino por Dios, pero como nodriza, llevan bendición y llevan bendición y llevan bendición y son de un linaje de un primogénito. Así en el Antiguo Testamento, por eso este varón se nombra quiénes fueron sus padres y un linaje, porque Dios bendice a los que son obedientes para que sus hijos también sean obedientes. Por eso son los linajes. Espero haya sido explícito. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, hubo un varón en Susa, residencial real. Ya dije lo que es la residencia. Un varón judío. Ya hablé también de lo que es judío. Varón, pues que es un varón, que aquel que no es cobarde, aquel que sale a la guerra. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice, varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Ahora, todos tenemos un nombre que tiene significado. Ahora aquí, lo que ya le dije, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. 3 generaciones bendecidas. Y venía de la tribu de Benjamín, recordando que Jacobo tuvo 12 hijos, llamados los patriarcas, y que cada hijo tuvo un linaje. Y los judíos de aquel entonces sabían de qué linaje venían. Benjamín, de hecho, fue el hijo más chico de Raquel. Fue hermano de José, José el soñador. Bueno, de esta tribu venía. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, en los tiempos de los reyes, que data de esos tiempos, ya al final de los reyes, cuando los últimos profetas como Jeremías, que exhortaron y no quisieron arrepentirse, entonces Dios permitió al rey Nabucodonosor llevarse cautivo a todo el pueblo a Babilonia, como castigo. Ahora, este varón había sido transportado de Jerusalén, ¿sí? Con los cautivos. Cautivos son presos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, al que le sacaron los ojos, al que estaba gobernando en aquel entonces, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, este judío habitaba en esa capital de Susa. Pues ya le dije que donde se da lugar todo esto del rey Asuero no fue en Jerusalén. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo Jesús vino a reinar a alguien que no era su pueblo en 120 y tantas provincias. Ahora bueno, pero aquí lo que vamos a aprender. Hoy Babilonia es el mundo. Recuerda una cosa muy importante. En el Nuevo Testamento nos dice la bendita palabra
hay una parábola para poder profundizar esto, que habla de la cizaña y el trigo. Y que le dice un siervo al dueño del terreno: Señor, ¿qué no sembraste trigo? Y él dijo: sí. Dice: pues tu enemigo vino de noche y sembró cizaña. ¿Quieres que la arranquemos? Y él le dijo: no, déjala crecer junta. Al final de la siega, el trigo lo pondremos en un lago y la cizaña en otro lado. Ya hablando Dios, que nosotros estamos en Babilonia, estamos en el mundo, pero no militamos en el mundo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, vuelvo a repetir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No militamos con ellos. Entonces, vamos a ver el fruto que debe de tener un representante, como dice también en Timoteo, hablando de un obispo. Pero voy a profundizar todo esto. Dice: y había criado, fíjese bien, en este judío, había criado a Hadasa, es decir, Esther. Por eso se llama Esther este libro. Se llamaba Hadasa, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre, su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, fíjese la profundidad. Le dije, bendito hermano y bendita hermana, que Mardoqueo va a representar también, así como Esther, como el eunuco, va a representar la iglesia que Dios ha puesto y el fruto que debemos de tener. Empezando y concordando con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra? Que la verdadera religión es ir por los huérfanos, por las viudas. Pero muchos no entienden qué es eso. Un huérfano es aquel que no tiene a Dios por padre. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente la bendita palabra me dice en San Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces antes estaba sin Dios, antes estaba en el mundo, antes estaba sin Cristo, viuda, sin esposo, huérfano. ¿Y qué dice en Santiago? Creo que es en una de las epístolas, que dice que la verdadera religión, la verdadera doctrina, es ir por los huérfanos y por las viudas. De igual manera, se lo digo también, porque esta enseñanza también hay. Vamos a suponer que un hermano en Cristo Jesús, que se ha puesto por Dios como mujer, como esposa de Cristo, y esté atendiendo una congregación de Cristo, y el hermano cometa un pecado y caiga, se queda viudo o se queda viuda. ¿Qué tengo que ir? A exhortar, a amonestar, a redarguir, a corregir. Tengo que ir con el hermano a despertar una amonestación, como Natán fue con David, y volverlo a los pies de Cristo. Porque aquellos hermanos que ven a los hermanos pecar y que no amonestan, que no van, no tienen amor. Y es un mandamiento de Dios. De igual manera, el huérfano es el que nunca ha conocido a Dios, o de igual manera un discípulo, un hermano en Cristo Jesús, que haya resbalado, que haya tropezado, y en ese momento Dios es Dios de espíritus, Dios es Padre de los que son guiados por el Espíritu Santo. Deja de ser hijo de Dios, voy a traerlo. Ahora, este judío, la iglesia, ¿cómo debe de ser? Que los que estén sin padre, sin madre, o alguna iglesia que murió, o bien en el mundo, nosotros vayamos y la adoptemos. Ahora, si yo soy judío verdadero, si yo soy una iglesia verdadera, ¿qué le dije del brillante? ¿Qué le dije del trabajo que debe tener un eunuco? En este caso, un judío verdadero. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la hermosura? ¿Cuál es la buena figura? Quiero decirle
que Dios en un principio nos hizo hermosos. ¿Y cuándo nos hizo hermosos? Cuando dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, porque ahí está el fruto de Dios en Gálatas 5:22. El fruto de Dios es amor, es bondad, es misericordia. Ahora, esa imagen de hermosura la tenía el ser humano, la tenía el ser humano. ¿Qué pasó? Que cuando pecamos nos convertimos en monstruos, en animales, y vino otro fruto en nuestras vidas. Ahora, cuando Dios me manda, como este judío Mardoqueo, a traer a alguien que es huérfano, entonces viene feo, viene horrible, y yo me dedico a ataviarlo, me dedico a darle una forma, a darle mi vida. ¿Para qué? Llega a tener la imagen de Dios. Por eso dice que tenía ella una hermosa figura. Y la figura es tener la figura de Dios, la imagen de Dios. Esa es la figura. El fruto de Dios. Y ser hermoso para Dios. Ser luz. Ahora, entonces, este judío había trabajado. Ha trabajado y trabajado. Una iglesia. Y había criado, muy importante, había criado. Pedro me ama así, apacienta a mi rebaño. ¿Qué es apacentar? Criar. Ahora, recordemos que dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento. Decían como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche espiritual. ¿Pero quién tiene la leche? Pues la esposa. Como dice en Cantar de los Cantares. Hermosos pechos tienes, le dice el esposo a la novia. ¿Y sabe cuáles son esos hermosos pechos? La iglesia que amamanta a los que van entrando por la puerta del redil, a los bebés espirituales. Así como Ana creó a Samuel y luego lo destetó y lo fue a llevar a la casa real con Elí, un sacerdote. En 1 de Samuel está esa historia viva que concuerda. Pero cuando llevó Ana a este varón a la casa real para que fuese hecho, para que fuese moldeado, una vez que lo crió, una vez que lo detestó. Igual manera la iglesia, estamos para criar. Ahora, el crecimiento lo da Dios, pero nosotros damos la leche. Ahora, había criado a Hadassah, esto es decir, a Esther. Ahora, ¿por qué dos nombres? Bueno, yo me llamo Luis Eduardo, pero para Dios ya no soy Luis Eduardo. Dios me tiene un nombre nuevo que me va a dar a conocer si venzco. Entonces, Dios siempre cambia los nombres porque cada nombre tiene un significado. Dice, esta era hija de su tío porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y buen parecer cuando su padre y su madre murieron. De igual manera, anteriormente mi padre era el diablo, mi familia era mi madre, me enseñaban cosas, como dice en Pedro, sabiendo esto, que fueron rescatados de la vana manera de vivir que recibieron de sus padres. Ahora, el bautizo me hizo separarme de esa sabiduría. Y cuando me separé y quedé huérfano de esa sabiduría y del diablo, entonces me adoptó una iglesia, o me tiene que adoptar una iglesia verdadera, que vele, que me críe y que dé la vida. Porque no hay mayor amor que que uno ponga la vida por su prójimo. ¿Y qué es poner la vida?
que lo que recibí por gracia, lo tengo que dar por gracia para presentar a alguien con figura hermosa para que vaya con un eunuco que ahorita vamos a ver, que la termine de ataviar y la presente al rey. Ahora, vamos. Y era de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Y ya le dije las dos enseñanzas. Sea del mundo o sea un cristiano, que tenga al padre, que tenga a la madre que sea una iglesia, pero que hayan pecado y que se haya quedado. Entonces nosotros debemos de hospedar, nosotros debemos de dar nuestras vidas, nosotros debemos de criar, nosotros debemos. Bueno, entonces dice en el versículo 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ahora, aquí vamos a aprender algo muy importante, hermano y hermana. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. En el tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de servirle, muchos adopté por medio de Dios, y yo no me jacto, toda la gloria es para Dios. A muchos les di mi vida, a muchos crié y los presenté con Gedai, que es una iglesia, para que se les terminara de dar una forma, y muchos no fueron escogidos por Dios ni por Cristo Jesús, porque vamos a profundizar ahorita quiénes son los que pueden hallar gracia delante de Dios, y qué mujeres y qué vírgenes. Estamos hablando de los que salieron. Ahora, aquí las mujeres que no llegan son esa semilla que nos dice en la parábola que cayeron en buena tierra, pero la cizaña las ahogó. Y que poca semilla cayó en buena tierra, y que una dio al 30, otra dio al 60 y otra dio al 100. Siempre concordando, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, ¿qué es divulgar? El evangelio. Oiga, hermano, le traigo buenas noticias. ¿Qué cree? Dios y el rey andan buscando esposa, andan buscando para que se deje ataviar. Y los que creen, corren y van. Una de ellas fue Esther. Y habían reunido a muchas doncellas. Ya le dije, doncella es virgen. En el momento en que nos arrepentimos y entramos por la puerta del redil, en ese momento ya somos una doncella. En Susa, residencial real, que hoy es el campo, que hoy es la iglesia, donde está Cristo, a cargo de Hegai. Ya le dije, tanto Mardoqueo como Hegai representan obreros de Dios el día de hoy, representan una iglesia verdadera. Ahora, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Otra vez, guarda. Ya es la segunda vez que nos dice guarda de las mujeres, que yo lo expliqué ayer. ¿Qué es un guarda de las mujeres? ¿Y cuál es, como una iglesia, la tarea que tenemos nosotros con los que ya tienen 2 o 3 años, con los que ya casi toman su cruz, y vamos a terminarnos de afinar con amor? Bueno, dice, en el versículo 9, y la doncella, fíjese bien, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo, darle pronto o prontamente atavíos y alimentos. Esto es muy importante, hermano, lo voy a profundizar. La doncella agradó a sus ojos del eunuco.
nada de morbosidad, nada de carne. Nada de que ya le dije lo que era un eunuco. Ellos no tenían deseos de fornicar, eran eunucos. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, mire, para mí ha sido muy difícil la situación de la gente que no entiende este camino. Yo tengo seres queridos que no tomaron su cruz y que no hicieron conforme nuestro Señor Jesucristo nos mandó y que están en un cristianismo engañado. Y esos seres queridos muchas veces me dicen te amo y no saben ni lo que es el amor. Yo no puedo decirle a cualquier persona te amo, porque engaño. Sería mentiroso y nosotros no somos del diablo ni estamos para engañar a nadie. ¿Qué es el amor? Empecemos por ahí. ¿Qué es el amor? Dios. Primera de Juan 4:7 dice que Dios es amor. Y luego también nos dice en los versículos de abajo, y dice así, nos da la enseñanza de Dios, y dice, y nadie puede decir, nadie de los seres humanos puede decir que a mí me amaron primero. Claro, si Dios es amor, y cuando pecamos, el amor se separó de nosotros, ¿quién tenía amor? Porque vamos a ver ahorita qué es el amor. ¿Cuál es el fruto del amor? Entonces, ¿qué dice Dios? Yo los amé primero a ustedes. ¿Y cuál fue el amor de Dios? Primeramente, despojarse de lo que más amaba, de su Hijo unigénito. Y despojarse Cristo Jesús del trono, de todo, para convertirse en sirviente y venir a dar la vida por nosotros, en un servicio. Y ese fruto no fue de Cristo, ni es mío, es de Dios. Ahora, ahí en Primera de Juan, cuando dice, y no digan que ustedes me amaron primero, pero ahora les digo, y el mandamiento nuevo es que se amen los unos a los otros. Es mi mandamiento. Claro, si ya tengo yo el amor, que es Dios, puedo llevar ese fruto, que es de Dios y no mío. Ahora, ¿cuál es ese fruto? Ese fruto es dar mi vida. Una vez que Cristo Jesús me sanó, una vez que me enriqueció, es ir a dar mi vida por los que están en la situación cuando yo estuve en el mundo, enfermo, muerto, en angustia, con cargas, con la imagen del diablo. Y el amor es que un instrumento de Dios dé su vida para enseñarme, para guiarme, para exhortarme, para amonestarme, para redarguirme, para corregirme en este camino y salga del engaño. Ahora, muchos, como aquí, se les ha dicho, hermano, déjese amar. ¿Qué es dejarse amar? Venga, hermano, aquí están abiertas las puertas. Venga, hermano, a discipularse. Venga, tome su cruz. Ya deje el maldito mundo, el cerdo mundo. Véngase 4 horas o 5 horas diarias. Véngase, porque aquí hay amor. Aquí está Dios. Aquí hay quien ponga su vida. Aquí hay quien atavíe. Ahora, si usted lo hace, se está dejando amar. Pero si usted no quiere, ¿cómo lo voy a amar? Porque amar es dar mi vida, amar es dar por gracia, amar es sustentar, amar es apacentar. ¿Cómo voy a poder yo darle mi vida a alguien necio? A alguien que no quiere dejar el mundo. El amor no es dar chocolates, no es escribir un poema. El amor no es dar un beso y un abrazo. No, el amor es dar la vida a los que creen, a los que vienen. Y dar mi vida es con paciencia, es con mi vida, es con ternura, es cuidando, es guardando a los hermanos, exhortándolos, amonestándolos con la palabra. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a cualquier persona te amo? Más bien le podría decir, desearía amarte con la presencia de Dios.
¿Cómo desearía que te dejases amar y no engañar? Ese es el verdadero amor. Ahora, ¿por qué se lo dije, bendito hermano y bendita hermana? Porque a los que se dejan amar, entonces yo empiezo a ver como eunuco a una mujer que ya tiene, a un cristiano que ya tiene 2 o 3 años, que ya tiene y que en todo practica los mandamientos y en todo es obediente, pues agrada a mis ojos ese hermano o esa hermana, y así también a los ojos de Dios, ese hermano o esa hermana que viene y que es manso y que es obediente. Yo le voy a dar testimonio. Aquí, en el tiempo que Dios me ha permitido ser un eunuco, he tenido de todo, pero pocos, contados con mi mano derecha. Pocos han encontrado gracia delante de mis ojos. Contados. Uno de ellos, no por presumir ni por exaltar, es más, no voy a decir que es mío. Es un siervo hoy de Dios llamado Ian, que en todo tiempo que Dios me permitió amarle y darle mi vida, fue un varón que no fue necio ni practicó el pecado. Tuvo caídas como cualquiera, pero siempre fue obediente y sumiso. ¿Y qué pasó? ¿Halló gracia? Porque le di mi vida, le di más tiempo, porque tenía hambre. ¿Halló gracia? Como Juan, al que más amaba a Cristo era Juan. Ahora, de igual manera, hay muchos que me han dado dolores de cabeza, que no han sido prontos para dejarse ataviar, para dejarse amar mediante la palabra. Entonces, ahí está. Yo le dije que íbamos a profundizar todo. Ven tu hermano. La doncella agradó a sus ojos del eunuco y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Ahí está. Ahí está. Mire, aquí hubo hermanos que para alcanzar una estatura tardaron 8 o 9 años. Hay otros que prontamente, a los 3 años, ya tenían un servicio. Porque encontramos gracia y entonces puedo amar. Y cuando puedo amar, puedo dar prontamente atavío, que es la hermosura, que es el oro, la plata, para presentarlos a Cristo Jesús, prontamente, y alimentos, al que se deja amar. Yo espero ser explícito, bendito hermano y bendita hermana. Dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Aquí estamos hablando de la iglesia. También le puso a su servicio 7 doncellas vírgenes para ataviarla. Estamos hablando de apóstol, maestro, profeta, evangelista, de toda la iglesia que estamos trabajando, a los que se dejan amar, a los que quieren casarse con Cristo. Porque estas doncellas, por medio de las cartas que fueron enviadas, que hoy es la Biblia, tuvieron el conocimiento que el rey estaba buscando a una reina para ser la reina. Y claro, hermano y hermana, los que se dan cuenta, los que creen, pues, ¿quién no quisiera ser reina del rey? Porque una reina es rica. Una reina tiene, el rey le da todo, la atavía. Pero hablando espiritualmente, nunca la carne. Hablando espiritualmente. Entonces, esta fue lista. Perdón, hermano, quién sabe quién puso música ahí afuera. Disculpe. Espero que no se escuche mucho. Raro pasa, es domingo hoy. Y son las 10 de la mañana. Está raro. Bueno, dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. 7. Recuerde, el número 7
tiene representación. Acuérdense que Dios me permitió hablar ayer del número 7 y del número 6. El 7 es lo de arriba y nosotros somos espirituales, no somos de abajo. Y la llevó con sus doncellas, a lo mejor de la casa de las mujeres. Claro, ¿qué es lo mejor, hermano? Mire, nosotros empezamos con leche espiritual. Y lo mejor es la comida sólida. Le explico. La leche espiritual es que cuando alguien se está discipulando, la bendita palabra nos enseña a discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. De lo que nos debemos de abstener, nos enseña cuáles son los dioses del mundo, lo que a Dios detesta, y nos enseña la obra que Dios le agrada. Una vez que terminé esa leche, una vez que terminé el conocimiento, y entonces por voluntad propia empecé a practicar los mandamientos y salí del mundo, entonces viene el alimento sólido. El alimento sólido es empezar a practicar el amor en una obra dada por Dios y no por el hombre. Empezar a practicar una obra para poder ataviarme, para poder arreglarme. Ahora, de igual manera nosotros, los eunucos o los que estamos puestos como doncellas, la iglesia, estamos viendo quién está dispuesto o quién está dispuesta para poderla amar y para poderla poner, porque nosotros no ponemos, el que pone es Dios. Y cuando hay alguien que se deja ataviar, cuando hay alguien que sale del mundo, entonces nosotros podemos empezarle a dar una obra dentro de la congregación para que empiece a practicar el amor. Bueno, eso es, bendito hermano y bendita hermana. Y la doncella agradó a los ojos de Atavíos, le dio también 7 doncellas, la puso en la casa y la llevó con sus 12 doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ya le dije que es lo mejor. De igual manera el libro de Ruth, también, una vez que Ruth estuvo recogiendo, entonces Dios mandó a sus criados a decirle que ya no recoja, siéntenle en la mesa y denle agua, que todo tiene simbolismo, hermano. Ahora, aquí, lo mejor de las mujeres es la mesa de Cristo Jesús, es amar al prójimo, es un alimento sólido. Dice en el 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Recordemos que estaba en una provincia en el mundo y Mardoqueo era un judío y esta mujer, por naturaleza, era también una judía. Ahora, dijo que no declarara, ¿verdad? Porque nosotros, mientras estamos siendo ataviados, mientras estamos siendo formados, no podemos ir a dar testimonio de que somos pueblo de Dios hasta que tengamos el privilegio de ir a dar testimonio. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. De igual manera, un apóstol, cuando dejaba una semilla, cuando dejaba una obra, el apóstol, aunque tenía que ir a trabajar, no dejaba de estar supervisando la obra que había encomendado a una iglesia para terminar de ataviar a la iglesia, como en este caso podemos poner de ejemplo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses fue un pueblo donde llegó Mardoqueo, en este caso el apóstol Pablo,
que fue el que vino con huérfanos porque no eran hijos de Dios, dio el Evangelio, y Pablo siempre se quedaba 4 o 5 meses a criar. Y una vez que ya estaban, Pablo tenía que ir a otra provincia, a otro lugar a llevar el Evangelio, y encargaba a eunucos y a doncellas lo que él había hecho, y se los encargaba para ataviarlos, y dejaba una iglesia ahí, porque el apóstol tiene que ir a llevar el Evangelio, y dejaba establecida. Ahora, vemos en las epístolas, vemos en el Nuevo Testamento cómo Pablo siempre estaba vigilando, siempre estaba en el patio, cómo Pablo siempre mandaba epístolas y cuando podía iba y estaba al pendiente de cómo iba esa iglesia. Tanto que a los tesalonicenses en una de las epístolas les dice así: le da gracias a Dios y manifiesta su gozo, porque dice, porque he sabido del fruto que ustedes tienen, de cómo llevaron el Evangelio a Acaya y a Macedonia, y ellos mismos nos han contado de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero, y ahí está el atavío, ahí está el practicar. Los tesalonicenses, gracias a Pablo, que es el judío, que es el Mardoqueo, y gracias a una iglesia que se quedó al pendiente, ya tenían un fruto en la primera epístola. En la segunda epístola ya tenían un fruto todavía mejor. Entonces, yo trato de concordar, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Para siempre. Entonces dice, en el versículo 10, en el 11, y cada día, ya vimos esto, cada día Mardoqueo, ¿va? Para saber cómo iba Esther, y cómo la trataban, porque un verdadero representante, un verdadero siervo que llegó por primera vez a las vidas de alguien, no debe estar velando por el rebaño, debe estar cuidando por el rebaño, porque de igual manera yo puedo poner una iglesia y puede pecar, y yo tengo que estar supervisando cómo la tratan, a ver si la están ataviando. Bueno, entonces dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, cuando llegaba el tiempo. Ahora, el segundo bautizo, cuando le presentamos al rey sacrificio, como ya le dije, como Abel. Abel llegó el tiempo en que tuvo que presentar sacrificio a Dios, y Caín también. El uno fue tomado por Dios y el otro fue desechado por Dios. Ahora, cuando llegó el tiempo, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Todo simbólico. 12 meses. Bendito hermano y bendita hermana, yo quiero decirle algo muy importante. Mire, cuando alguien y un discípulo salió del mundo y empieza a practicar en una iglesia el amor, y la iglesia haya gracia delante de este hermano que salió del mundo, y ponemos toda nuestra obra enfocada en él para ayudarle, créame que los que ponen diligencia, los que verdaderamente están todos los días, en 12 meses es suficiente para que Dios, por medio de la obra, por medio de practicar el amor, les dé un crecimiento y podamos presentarlo a su tiempo. Pero fíjense bien, ponga atención, acerca de las mujeres, esta ley acerca de las mujeres, porque pues así se cumplía el tiempo de su atavío. Esto es, 6 meses con óleo de mirra. Ahora, el óleo de mirra. ¿Qué era la mirra? Óleo. Era derramar un líquido como María a los pies de Cristo, un óleo, una unción de mirra. ¿Qué es lo que llevaban los
los reyes, no eran tres, perdón, los reyes que venían del oriente guiados por una estrella, cuando Cristo Jesús nació, llevaban mirra, llevaban oro y llevaban incienso, que el incienso es el perfume. Fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien. Llevaron. ¿Qué iba a llevar esta mujer? ¿Cuál era su atavío? ¿Qué llevaron los reyes? Porque un rey hoy representa un representante. ¿Qué le tengo que ofrecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Minra, que es la unción, la presencia de Dios. Y para eso, la llenura del Espíritu Santo es cuando se empieza a practicar el amor. Ahora, y otros 6 meses con perfumes aromáticos. Ahora, los perfumes son las buenas obras que nosotros hacemos delante de Dios y que llegan como olor grato delante de Dios, que es el incienso, porque el incienso es o era una esencia aromática que se quemaba con fuego, se prendía y el humo subía a dar la fragancia a algún lugar. Generalmente el incienso se ponía en los lugares bajos. Nosotros estamos aquí abajo y las buenas obras que nosotros hacemos llegan como olor grato a Dios. Ese es el perfume aromático y para eso tenemos que trabajar, para que la persona tenga la llenura del Espíritu Santo y por medio de la llenura las obras que hace ante Dios lleguen como aroma hasta allá arriba. Y afeites de mujeres, atavíos de mujeres de la iglesia. Porque a final de cuentas, ¿qué era lo que Esther quería? Que el rey Asuero la tomara por reina. Y eso es cuando alguien logra llegar al segundo bautizo y que Dios y Cristo le den un ministerio. Sí, por eso la bendita palabra en el Nuevo Testamento decía Dios por medio de Pablo: corran con paciencia la carrera, los ojos puestos en el galardón, porque uno solo es el que llega. ¿Qué es? Corran con paciencia. El galardón del que habla en el Nuevo Testamento, en ese pasaje, Dios por medio de Pablo, no se refiere a la vida eterna. Se refiere a que yo no puedo ir a la vida eterna si no soy esposa de Cristo y trabajo para Cristo. Nadie va a entrar a la vida eterna si no dio frutos. Ahora, como discípulo, lo primero que debo de tener en la mirada es el segundo bautizo. Es llegar a tener un don. Es llegar a ser un ministro. Es llegar a que Cristo Jesús me tome como su esposa. Entonces, eso es, bendito hermano. Por eso Esther quería. Ahora, entonces la doncella venía hacia el rey. Y Dios conoce los corazones, sabe quién está bien ataviado y quién no. Todo, y cuando digo que uno solo llega a la meta, no es que uno en particular y en singular. Uno solo se refiere a que Cristo Jesús nos hace uno solo con Dios y con Cristo cuando somos perfectos. Cuando somos uno, Cristo, Dios y yo. Y tenemos ese fruto porque Cristo Jesús conoce los corazones. Ahora, dice entonces, toda la doncella venía al rey, todo lo que ella pedía se le daba. Ahora, muy importante, fíjense bien en esto. Toda doncella venía hacia el rey mientras estaban ataviando. Ahora, todo lo que ella pedía se le daba. Ponga mucha atención. ¿El rey qué da? Una reina para el atavío que pide vestidos. Y el rey la lleva a los mejores lugares, más caros, para que escoja su vestido. Ahora quiero los mejores perfumes. El rey le manda a traer de Francia las fragancias más codiciadas y más caras para que escoja.
ahora quiero una pendiente de oro y quiero brazalete. Y el rey le da todo lo que pide. De igual manera, el que pide, se le da. El que tiene hambre, se sacía. Alguien que viene a los pies de Cristo para que quiera un ministerio y quiera ser la esposa de Cristo, y viene a pedir sabiduría, viene a pedir luz, viene a pedir al Rey por medio de nosotros, viene a pedir que le demos nuestra vida, tiene hambre y ella pone diligencia para ataviarse, se le da todo, hermano, no se le niega nada. Por eso yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el amor de Dios por medio de una iglesia hay de sobra. Tenemos riquezas para repartir, para dar al que viene, al que quiere. Ahora, todo lo que ella pedía se le da para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ahora, ¿para qué vienen a pedir? Pues para presentarse, pero muchos piden mal. Por eso no todas agradan. Como dice en el Nuevo Testamento, hay muchos que piden, pero piden mal, piden para sus deseos, para sus concupiscencias. Pero la verdadera reina no pide dinero, no pide casa, no pide nada de eso. Pide, como Salomón, Señor, es mucho tu pueblo, ayúdame, dame sabiduría, Señor, dame de tu presencia, dame de tu llenura, ayúdame a salir del mundo, Señor, ayúdame a no tocar lo inmundo, ayúdame. ¿Por qué? La hermosura, la buena figura, el vestido blanco, el oro, el perfume, el oleo, ya le dije cuál es. Para que cuando se le presente a Cristo un sacrificio vivo, sea santo y agradable delante de sus ojos. Como dice en Romanos 12:1, pongan vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio muerto al mundo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esos sacrificios van ataviados, porque el atavío es la carne carbonizada. El atavío es que cuando me presenten a Cristo sea un ser espiritual, una criatura nueva. Bueno, dice entonces, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ahora dice en el 14, ella venía por la tarde, las mujeres venían por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Venían a pedir al rey y volvían nuevamente para ataviarse. Al cargo de Saasgaz, eunuco del rey. Ya le dije lo que representa esto. Ya le dije lo que es el eunuco. Iban, pedían, ¿qué es la oración? Porque en el momento en que nosotros estamos siendo instrumentos para amar, para ataviar, para perfumar a los que se dejan amar, a los que encuentran gracia delante de nuestros ojos, entonces estos o estas deben de orar, deben de estar pidiendo a Cristo, deben de estar rogando a Cristo y luego venir otra vez y llorar y venir y orar y venir. Entonces dice, venían a cargo de Saasgaz, eunuco del rey. Y eunuco del rey es tener el privilegio de decir como Pablo, ¿verdad? En Gálatas, apóstol de Dios y por Dios y para Dios, no de hombres y puesto por Dios. De igual manera, un verdadero eunuco, ya le dije quién es puesto por el rey. Guarda, fíjense bien, otra vez, por tercera vez, guarda de las concubinas, de las prometidas, guarda, que estamos cuidando, que estamos guardando ese tesoro especial a los que se dejan amar. Dice, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Ahora ya, llegó un momento en que ya les dio todo, ya no venían más al rey,
seguían, sino que el rey la llamara para ver su hermosura. Bueno, todo esto es profético, bendito hermano, todas esas historias que Dios permitió en el Antiguo Testamento, que están vivas, y que fueron como una sombra, por la gracia de Dios, me permite acomodar lo espiritual a lo espiritual, y vemos que todo este bendito libro es profético y que concuerda armónicamente con el nuevo pacto y con lo que trajo Cristo Jesús, referente al pacto que tenemos como ovejitas, como al pacto que tenemos como siervos de Dios. Y vamos empezando. Aún falta profundizar mucho sobre Mardoqueo, sobre este judío, sobre quién agradó y por qué agradó y a quién le dio el báculo el rey Asuero. Hermano y hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 6. Por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso de los cruzantes.